pues si les parece bien, entonces podemos iniciar de una vez en atención a que ya están todos los ponentes con nosotros. Bueno, antes que nada yo quiero agradecerle a Eduardo Campo estos 2 años de trabajo como subcoordinador de la comisión. La verdad es que fue padrísimo poder contar contigo durante estos 2 años, ¿no? Todo el apoyo, toda la ayuda, todo el apoyo moral, ¿no? Iniciamos juntos esta comisión, este esfuerzo, ¿no? Y fue padrísimo poder contar contigo, Eduardo. Entonces, pues te agradezco muchísimo. Quería hacer patente y público el esfuerzo que tú has hecho durante estos 2 años como subcoordinador. Y bueno, se va a someter al Consejo, a la próxima sesión de Consejo, que tengo entendido que es el 13 de abril, el nombramiento de Gabriela Moreno Valle, que nos acompaña aquí también el día de hoy, como nueva subcoordinadora de la comisión. Entonces, bueno, pues aunque todavía no es oficial porque tiene que pasar por el Consejo, pero bueno, de cualquier manera, pues bienvenida, Gaby. Esperemos que no haya ningún problema y que, bueno, se pueda formalizar tu nombramiento. Les pediría, por favor, a los barristas que gusten, a efectos de asistencia, registrarse en el chat para que podamos enviarlo a la barra. Las preguntas al final se leerán. Quien esté interesado en hacer alguna pregunta, le pediría que por favor la comparta en el chat. Y le paso la palabra a nuestro primer vicepresidente, Víctor Olea, que tenemos el gusto que nos acompañe el día de hoy. Gracias. Gracias, María Nieves. Eduardo, me sumo a las felicitaciones por tu trabajo, me consta. Y bueno, Gabriela, bienvenida y todo el apoyo para esta gran comisión de asuntos indígenas. Primero que nada, quiero disculpar a nuestra presidenta Claudia de Buen. Me acabo yo de desconectar de otro Zoom en el que estamos inmersos en relación con temas administrativos y de tesorería de la barra. Ella se tuvo que quedar ahí tomando ahí decisiones importantes, pero quisiera dar la bienvenida, pues primero que nada, Jimena Fuentes. Es un honor tenerte aquí con nosotros en la barra y en un tema tan interesante como es la jurisprudencia interamericana en relación con esta importante figura de la consulta indígena. Ni qué decir de mi respetado y admirado amigo Fabián Aguinaco. Fabián, es un honor que estés aquí con nosotros, expresidente de nuestro colegio, gran jurista, ya no digo abogado, gran jurista, muy respetado. Te doy la bienvenida, querido Fabián, y estaremos muy atentos a tu exposición. Y ni qué se diga de mi amigo Raúl Pérez Johnston. Raúl es, a mi consideración, y lo digo sin recato, uno de los constitucionalistas más connotados en nuestro país. Le auguro un futuro, siempre se lo he dicho a él en persona, muy promisorio y sobre todo Raúl también domina este tema, me consta también, y Raúl, estaremos muy atentos a tus comentarios en esta sesión. Solo era María Nieves, esta introducción, y les cedo el uso de la palabra para que continuemos muy atentos. Gracias, Víctor. Pues sin más, adelante, Parny, Eduardo, por favor. Gracias. Toda la mesa. Muchas gracias. Pues primero que nada, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. En principio no les obliga, dicen por ahí, y pues gracias María Nieves, gracias a la barra, gracias a Víctor, que evidentemente nos ha acompañado también en este esfuerzo, por todo el aprendizaje. Sin duda para mí este tránsito o esta época o este periodo en la subcoordinación fue navegar en aguas a veces profundas, a veces tormentosas, a veces calmas, ¿no? Pero dicen que mar calmo no hace buen marinero. Entonces, al final del día, creo que tuve en ti, María Nieves, este faro de guía y esta luz que siempre me iluminó, y te aprecio y te agradezco la confianza, el tiempo y por supuesto pues todas las vivencias, ¿no? Sin duda me voy agradecido y me voy emocionado y enamorado de este tema de la comisión, ¿no? Porque al final del día creo que hemos encontrado un enfoque distinto de cómo ver las cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, mi agradecimiento completo y total a la barra, a ti, María Nieves, y gracias, Víctor, pues a nombre yo sé que estás en representación de toda la barra aquí. Pues gracias por todo este apoyo y este cariño que le han demostrado a esta comisión, que pues
siempre tuvo este esfuerzo de si se creaba o no se creaba. Al final ya vieron que valió la pena y espero y auguro un futuro impresionante para esta comisión, ¿no? Entonces, en segundo lugar, pues, agradecerle a todos, a nuestros compañeros ponentes, ¿no? Jimena, gracias por tu presencia, tu asistencia, tu generosidad. Raúl, pues evidentemente, ¿qué te digo? Compañeros de algunas batallas, afortunadamente hemos tenido la dicha de participar en algunos temas juntos y me sumo al reconocimiento que hacía a Víctor, ¿no? Gracias también por tu tiempo y tu generosidad. Y pues, ¿qué te digo, mi querido Fabián? Que sin duda también hemos sido, no de una, sino de muchas batallas. Hemos tenido o he tenido el privilegio de contar contigo, con tu asesoría, contigo, con Andrés. La verdad es que son de estas experiencias que uno se va a llevar a la tumba y puede irse uno tranquilo y decir, bueno, al menos tuve la oportunidad de platicar contigo muchas de las veces en esos viajes interminables que nos aventábamos, ¿no? Bueno, pues voy a presentar a nuestros ponentes, que yo sé que no necesitan presentación. Sin embargo, pues bueno, Jimena Fuentes. Jimena Fuentes, pues ella es especialista en legislación de derechos humanos, seguridad y justicia, es egresada de la Escuela Libre de Derecho. Actualmente, Jimena es asesora jurídico senior del proyecto de fortalecimiento del Estado de Derecho en México de la cooperación alemana al desarrollo sustentable. Se encuentra a cargo de la coordinación de proyectos en las líneas de trabajo de búsqueda de personas desaparecidas. ¡Wow! ¡Qué reto! Te felicito, en verdad, Jimena. Mecanismo extraordinario de identificación forense y prevención de la tortura policial. Fue parte de la unidad de enlace legislativo de SEGOV desde el 1 de diciembre de 2018 hasta 2019 y a cargo del acompañamiento técnico y de la gestión de diversas iniciativas de leyes y reformas ante ambas cámaras del Congreso de la Unión. Anteriormente se desempeñó en el programa Pro Justicia, USAID, en el área de normatividad, donde brindó asesoría a procesos legislativos en el Congreso de la Unión. Desarrolló leyes modelo para defensorías públicas, principalmente para fiscalías autónomas, y fungió como secretaria técnica del Grupo Técnico de Colectivo Fiscalía que Sirva. Fue coordinadora del área de consultoría de derechos humanos del despacho Pérez Johnston Abogados, SC, desde donde generó una metodología de elaboración de consultas indígenas y evaluaciones de impacto social en el marco de la reforma energética del 2014 para proyectos de infraestructura de energía eléctrica e hidrocarburos. Jimena, evidentemente, pues más que acreditada tu capacidad y bienvenida el día de hoy. Seguramente va a ser Muchísimas gracias, Eduardo. muy rico escucharte, ¿no? Muchas gracias. Bueno, el buen Raúl, mi queridísimo amigo Raúl Pérez Johnson, es licenciado en Derecho por la Universidad Anáhuac, maestro por la Universidad de Chicago y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, socio fundador encargado del área de litigio constitucional de derechos humanos y amparo en Pérez Johnson Abogados, SC, miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, AC, catedrático e investigador honorario de la Escuela Libre de Derecho y profesor de la Universidad de Anáhuac, México Norte, en Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. Sin duda, será también una gozada escucharte, Raúl, con toda el expertise que traes y con todos los antecedentes que por ahí platicamos, ¿no? Entonces, y bueno, por último, vuelvo a insistir, alguien que no necesita ninguna otra presentación. Y curiosamente, cuando le dije, oye, Fabián, mándame tu semblanza, por favor. La verdad es que no alcanzó el papel en mi impresora. Entonces, lo único que pudimos hacer el día de hoy fue, pues les presento a Fabián. Fabián es uno de los constitucionalistas más renombrados en este país. Es abogado, punto. Así, con esa sencillez me dijo que lo presentara. Y dos, Fabián, pues, aparte de ser un gran maestro, eres un gran ser humano. Te doy la más cordial bienvenida, Fabián, y sencillez. Esperemos que aprendamos algo de esa sencillez, todos nosotros, ¿no? Te lo agradezco, te lo aprecio y te lo agradezco mucho. Bueno, pues el día de hoy, la idea de este evento, pues queremos hacer una mesa redonda y francamente tener una aproximación a
pues estos procesos que se dan en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? A veces ha habido una tendencia creciente en nuestro país de pues nombrar antecedentes y precedentes jurisprudenciales de la Corte Interamericana, pero la pregunta es, y con esto quiero abrir la mesa redonda para mis ponentes y a ver, Jimena, si nos puedes ayudar. ¿Cómo funciona o cómo operan los precedentes de la Corte Interamericana en nuestro sistema jurídico? ¿Son vinculantes? ¿No son vinculantes? ¿Cómo funcionan, no? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues a mí todo esto me lo enseñó Raúl, entonces espero que lo diga bien. Si no está ahí de apuntador, no te preocupes. No, bueno, pues como saben, a partir de la contradicción de tesis 293 de 2011, se establecen como dos criterios en el sistema jurídico mexicano respecto, uno, de la jerarquía de tratados internacionales y dos, respecto del carácter vinculante o no de la jurisprudencia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, el primero de la jerarquía de los tratados internacionales de derechos humanos, pues es que junto con el texto y por virtud del texto constitucional, pues es que es un mismo parámetro de control de regularidad constitucional, ¿no? Y, es decir, forman como un texto aplicado con la Constitución. Esto es relevante para el tema de la jurisprudencia, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana es interpretación del texto del tratado, ¿no? Es decir, la Corte determina el contenido de los derechos humanos contenidos en los tratados, en la Convención, a través de jurisprudencia. Entonces, esto sirve de argumento para la Corte para establecer en la contradicción de tesis 293 que todas las jurisprudencias son vinculantes, aun cuando el gobierno mexicano no sea parte en el caso, ¿no? En el litigio. Solamente establece tres requisitos de aplicación. El primero es que el operador debe verificar que efectivamente existan las mismas razones o pretensiones de los litigios internacionales en el litigio que esté en su causa que motivaron la sentencia, ¿no? El segundo es que de ser posible se tiene que armonizar la jurisprudencia con la jurisprudencia nacional, ¿no? Entonces, si sí se logra armonizar, pues bueno, se aplica el criterio internacional sin problema. Ahora, si son contrarias la jurisprudencia interamericana con la jurisprudencia nacional, bueno, se debe aplicar el principio, o sea, se debe aplicar aquella que sea más favorable al individuo, ¿no? Atendiendo al principio pro persona. Bueno, sí son vinculantes siempre y cuando se siga este procedimiento y no sé si quisieran como especificar algo más. ¿Quisieras agregar algo, mi querido Raúl? Pues no, solamente que, y ese es un tema que tal vez genera otro tipo de debates después sobre la convencionalidad o no de este criterio, es el tema de la vinculatoriedad de esta jurisprudencia cuando exista alguna restricción constitucional expresamente establecida en el texto, ¿no? Pero yo dejaría entre corchetes un poquito esta excepción porque al final del camino entiendo dos cosas. Primero, que no hay un consenso exactamente todavía en la Corte sobre qué entendemos por restricción constitucional. Y segundo, de todos modos, incluso a la luz del principio pro persona, tendríamos la necesidad de ejercer un test de proporcionalidad para determinar los alcances y límites de los derechos que están en juego con independencia de la fuente de donde provenga el texto. Entonces, partiendo de esa base, pues me parece que aun cuando pueda haber restricciones constitucionales, pues va a ser motivo de interpretación, ¿no?, de esa jurisprudencia y de los mismos derechos del parámetro de regularidad constitucional a nuestro sistema, ¿no? Claro, gracias. Fabián, un poquito en esta misma línea y partiendo de que la Convención Americana de Derechos Humanos es esta guía de derechos fundamentales, ¿podríamos decir entonces que es derecho positivo mexicano? Y si es así, ¿en qué jerarquía la colocarías dentro de nuestro sistema positivo, no?
¿Nos puedes platicar un poquito al respecto? Sí, primero, Eduardo, agradecerles la invitación. María Nieves, gracias por la invitación. Es un privilegio estar en esta comisión. Creo que la han hecho ustedes importante, no solamente porque el nombre en sí requiere ponerle atención al tema, sino porque ustedes, tú, Eduardo, los que han sido subcoordinadores, han puesto un empeño que dan ejemplo a la barra. Y yo les agradezco su invitación. Desde luego la presentación, Eduardo, es la presentación de un amigo más que de los méritos propios. Y también agradecer la presencia de Víctor Olea, un gran amigo, independientemente de su alta responsabilidad dentro del colegio, es un excelente abogado y gran amigo. Pero, Eduardo, yo quisiera abordar un tema, el tema que tú preguntaste a Jimena y a Raúl. Adelante, adelante. El tema creo que es más complicado y es contradictorio. No solamente están las tesis, la contradicción de tesis 293 de 2011, que se convierte en la jurisprudencia del Pleno 20 de 2014 y después la 21 de 2014. Me parece que si este ha sido un muy largo viaje de los derechos humanos en sede interamericana, porque comenzó desde 1948 y se adopta después la convención y se acepta también que tenga preeminencia la Corte Interamericana. Entonces, con esto y con la reforma constitucional del 2011, no solamente se cambia el lenguaje jurídico nacional, sino se cambia realmente el núcleo del derecho constitucional en México a favor de las personas. Entonces, no es comprensible tener todavía una jurisprudencia que nos diga si es contradictorio al texto constitucional, debe prevalecer el texto constitucional sobre una resolución de la Corte Interamericana. Es que esto debe ir por encima de la propia Constitución, como fue en el caso de Chile con la última tentación de Cristo, que obligaron al Estado a modificar el texto constitucional. Creo que así debe ir para allá. Nuestra Suprema Corte ha ido caminando, pero caminando muy despacio y no ha adquirido ese compromiso de ir transformando los criterios, porque nada se lo impide. Ella solo se lo está impidiendo y no está avanzando para adoptar los criterios de la Corte Interamericana y decir, si aquí declaran como pudiera ser la prisión preventiva, que es contraria a la propia convención, bueno, el texto constitucional, si bien no podría declararse inconstitucional, sí debía de ser aplicado inconvencional y dejarlo de lado, porque toda esta interpretación ha ido variando. Entonces, no podemos quedarnos con esos criterios de 2014 de la Suprema Corte cuando estamos en el 2021 con una nueva configuración de nuestro derecho, con un nuevo requerimiento y un compromiso internacional por variarlo. Entonces, yo creo que le falta mucho por dar a la Suprema Corte. Hay que dar un cambio todavía más y qué bueno que se impulse desde una comisión como esta, donde se haga valer una voz clara y firme exigiendo un cambio, Eduardo. Yo creo que esto es lo fundamental. No podemos quedarnos con lo que ya está hecho en la Suprema Corte, sino propiciar un cambio. Y esto está generando muchos problemas. ¿Qué es lo inconstitucional o qué es lo contrario a la Convención? Todavía muchas cosas. Y en esto habría que poner énfasis. Más impulsos para cambiarlo, Eduardo. No, me parece pues extraordinario y con una claridad muy evidente lo que nos comenta Soyan. Evidentemente sí, sabemos que a este concierto internacional
de evolución del lenguaje de derechos humanos estamos llegando un poco tarde, inclusive llegamos tarde y estamos caminando lento, ¿no? Que eso es lo más grave, ¿no? Y enfocarnos un poquito al tema de los pueblos indígenas o tribales, pues evidentemente aún más, ¿no? Tomando en cuenta nuestro propio origen como país, ¿no? Entonces, no sé cómo veas, Jimena, este rezago, ¿no? que tenemos hoy en día, tomando en cuenta pues los propios orígenes que tenemos, ¿no? Esta falta de protección, esta falta de legislación inclusive, ¿no? Que es increíble que en el 2021, como dice Fabián, no tengamos una ley de consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de cosas que hay que cuestionarnos como abogados, como mexicanos, pero pues evidentemente pues estamos muy lejos del ideal, ¿no? Del estándar internacional, ¿no? Sí, sí, sin duda. Bueno, digo, vaya, tenemos el artículo 2º constitucional, ¿no? Que aborda de alguna manera los derechos de los pueblos indígenas, y tenemos pues todo este paraguas de derechos establecidos en los tratados internacionales, en el convenio 169 de la OIT, en la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde se habla de manera expresa de las características del derecho a la consulta libre, previa, informada, ¿no? Pero bueno, pues tal cual, o sea, la protección de este derecho en la Constitución no existe, ¿no? Y ha sido pues una observación que se ha hecho desde el sistema interamericano, desde el sistema internacional de derechos humanos, todos los países, ¿no? El deber de adoptar disposiciones de derecho interno que pues consagren todo este tipo de derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la consulta previa, debida e informada, ¿no? Y bien, pues bueno, el derecho a la consulta es un mecanismo o es un derecho que es un medio para proteger el derecho a la identidad cultural y a la propiedad comunal de los pueblos indígenas. Entonces, estos dos derechos sí se encuentran previstos de alguna manera en el texto constitucional, en el artículo 2º constitucional, si bien es el artículo 2º, fracción 5ª, habla sobre el derecho a preservar la integridad de sus tierras, de los pueblos indígenas, y en un segundo, en la fracción 6ª, habla de que pueden acceder a la propiedad y a la tenencia de la tierra y al uso y disfrute preferente de los recursos naturales que haya en sus tierras o territorios, ¿no? Entonces, una manera de proteger estos dos derechos, ¿no? El derecho de identidad cultural y de preservación de la tierra y de uso preferente de recursos naturales, es a través del derecho a la consulta previa. ¿Por qué? Porque cualquier intervención que se pretenda hacer a su territorio o a los recursos naturales tendría que ser necesariamente a través de una consulta y se les tendría que preguntar, ¿no? Entonces, si bien no existe de manera textual en el texto constitucional mexicano, pues sí existen los derechos que de alguna manera protegería, ¿no? Como derecho bisagra, como le llaman en el programa sectorial, creo, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, pues bueno, ¿no? O sea, existe esta falta de protección expresa, pero pues tenemos un poquito las herramientas interpretativas basadas en otros derechos expresamente establecidos en la Constitución para decir que efectivamente es un derecho que sí existe. Pero pues claramente sería mucho más útil que se protegiera de manera expresa y además tener pues un desarrollo legislativo mucho más amplio, como por ejemplo Colombia, que tienen unas leyes amplísimas, muchísima interpretación de la propia Corte del Tribunal Constitucional colombiano y pues tienen toda una estructura de gobierno que asegura el cumplimiento de las consultas previas indígenas. Y pues bueno, básicamente eso sería un poquito mi participación para no hablar tanto y dejar que los que sí saben hablen. Sí, gracias, no te preocupes. Raúl, evidentemente en este marco y en este concepto de lo que estamos platicando, pues evidentemente vemos que no tenemos un marco interno propio que nos aclare muchos de los temas, hay muchas zonas grises, aunque hay temas convencionales o hay
fuentes internacionales que nos pueden ayudar. Para tal efecto, ¿qué implica que México haya aceptado esta jurisdicción de la Corte Interamericana? Dos, lo que comentábamos con Fabián, el tema de la Convención Americana de Derechos Humanos se entendería como incorporada al derecho positivo mexicano. ¿Cómo funciona este tema, Raúl? Estás en mute, perdón. Perdón, gracias. Yo creo que hay que verlo desde dos perspectivas. La primera de ellas es la implicación en el ámbito internacional que genera el que México se haya sometido a la jurisdicción contenciosa obligatoria de la Corte Interamericana, ¿no? Que es que básicamente está obligada a cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana en cuanto a cosa juzgada en asuntos en donde participe y desde mi punto de vista también en cuanto a cosa interpretada como estándares de la jurisprudencia interamericana para efectos de poder prevenir violaciones de derechos humanos dentro del propio sistema, ¿no? Parte de la interpretación que ha hecho la Corte, incluso al extender la obligación que tienen los estados de respetar derechos y de implementar medidas en el ámbito interno para hacer efectivos los derechos de la Convención, en los artículos 1 y 2 de la Carta Interamericana, ha sido precisamente esa obligación que tienen incluso las autoridades locales y los jueces de aplicar los estándares interamericanos como primera instancia de control del sistema interamericano, ¿no? Pero no solamente a través de este sometimiento formal, yo incluso diría soberano del Estado mexicano a la jurisdicción contenciosa de la Corte, vamos a tener que respetar los derechos en la Convención. También recordemos que en términos del artículo 133, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al momento en que fue aprobada por el Ejecutivo Federal y ratificada por el Senado de la República, constituye ley suprema de toda la Unión y por lo mismo, en términos del artículo primero, las disposiciones de derechos humanos contenidas en ese tratado internacional y los demás del sistema interamericano forman parte de este parámetro de regularidad o bloque constitucional que debe de ser respetado y garantizado por todas las autoridades, ¿no? Perfecto, gracias Raúl. Qué mal y muy, muy claro. Fabián, evidentemente, yo sé que te voy a meter en problemas con esta pregunta, pero lo platicábamos al momento de cuando hacíamos el tema veíamos si podías participar el día de hoy. A veces hablamos de manera muy, muy fácil los abogados, oye, no te preocupes, llevemos el asunto a la Corte Interamericana, y a veces la verdad es que no tenemos ni la más remota idea de lo que implica eso, ¿no? Es decir, sí sabemos que México ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, pero pues, hay mucho abajo, mucho de fondo que la verdad es que desconocemos completamente, y pues acudo a ti para que nos trates de iluminar en este sinuoso camino de cómo podríamos llegar a una Corte Interamericana con un asunto, ¿no? Sí, mira, Eduardo, tocas un problema que va directo a la mentalidad de la mayoría de quienes de primera mano decimos, vámonos a la comisión, vámonos a la Corte, o inclusive lo hemos oído hablar hace poco en las campañas políticas, de decir, voy a irme a la justicia interamericana. Realmente creo que hay un gran desconocimiento del tema, porque el único ejemplo a partir de que está funcionando la Corte Interamericana desde 1981, que realmente no fue el primer caso, sino una opinión interpretativa con motivo del asesinato de unas mujeres, la Corte comienza siendo muy ágil. Ahora, el primer paso es ir a la Comisión Interamericana. Ahí cualquiera puede llegar a título personal o a título de cualquier otro y puede presentar, inclusive a través de estos medios
electrónicos una denuncia. Pero hay un requisito insalvable. Dos diríamos. El primero, debiste haber agotado todas las instancias jurisdiccionales de tu país. Esto implica, en la mayoría de casos, haber promovido el juicio de amparo hasta su última instancia. Y pongo, por ejemplo, el caso de Jorge Castañeda en su campaña para aparecer en las boletas de la elección del 2006, que se lo prohíben y hubo que promover el juicio de amparo, y cuando se llega al pleno de la Suprema Corte, una de sus integrantes dice: este es un caso víctima, se agotó todo y no hay nada que hacer. No hay un medio de defensa en México. Eso abrió la puerta precisamente para irse a la Comisión Interamericana, ahí presentar en la comisión, y no debe ser un periodo más allá de 6 meses del acto lesivo a los derechos humanos. Si es más de los 6 meses, no hay la posibilidad ya de recurrir. Y la comisión entonces es la que demanda. Convoca al Estado mexicano y ella puede decir: estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, demanda. Y entonces se va a la Corte ya a esa instancia. Y decía que el caso Castañeda fue único porque no fueron más de 6 meses, Eduardo. Wow. Y se dictaron inclusive medidas cautelares. Hoy, en la Comisión Interamericana, el promedio de tiempo que se requiere para que atiendan una instancia son no menos de 10 años. Así que prácticamente es un activo, pues nada más decir: ya promoví. Y los que dicen constantemente: voy a promover, a menos que sean actos que se estén dando en este momento, actos dolorosos para la sociedad, actos, por ejemplo, los feminicidios en México, pues eso sí podrían brincar las etapas previas tan largas. Pero si no es así, son de 10 años, cuando menos, la etapa para que la comisión llegue a considerar tu caso, y de ahí, si es que tiene consideraciones o estimaciones para ellos atinentes, demanda al Estado mexicano. Y ya en la Corte es más rápido. Claro. Pero no es tan sencillo, Eduardo. Está en Sí. el imaginario que podemos, como si fuera un chasquido, me voy al juicio de amparo y ahí el juez de distrito me atiende mis causas y en 48 horas ya admitió mi demanda y se acabó. No, aquí es más complicado. Hay un periodo, hay que atender a él, y después en la Corte, que es una experiencia muy importante, distinto a todo lo que tenemos en México, habría que actuar. Pero es necesario correr el velo porque la comisión es un filtro muy importante. Este filtro no existe en Europa. Entonces, la Corte Europea todavía lleva más atrasos que la Corte Interamericana. Entonces, es un sistema que hay que remodelarlo a partir de la Organización de los Estados Americanos para darle vigencia, para darle eficacia, para que pueda estar más próxima al dolor de las personas. Que al final del día yo creo que ese es el gran riesgo, ¿no, Fabián? De hacer inalcanzable este tema o este anhelo de justicia, ¿no? Porque, pues evidentemente, al no encontrar dentro de tu propio sistema, dentro de tu propio país, un mecanismo de defensa que atienda o que restaure el reclamo que tienes, y sobre todo en tratándose de derechos humanos, pues evidentemente esta posibilidad de acudir a la justicia interamericana, pues se vuelve inocua, ¿no? O prácticamente inaccesible, ¿no? Entonces, pero bueno, te quería provocar con la pregunta porque evidentemente, pues sí, no es un tema, como decíamos, pues no es una noche de verano este tema, ¿no? Evidentemente, hay que recorrer un camino y muy largo, ¿no? Y lento, ¿no? Evidentemente, ¿no? Entonces, así es.
Así es. Gracias, Fabián, por tu claridad. Pero vamos a pensar, Jimena, que ya transitamos en todo esto y que ya logramos pasar todos estos escollos de los que nos hablaba Fabián. Te pregunto, ¿qué pasa con las sentencias de la Corte Interamericana? Es decir, ¿a quién obligan y cómo se hace efectivo la resolución de la Corte Interamericana? Es decir, ¿a quién obliga y cómo deberíamos hacer esta efectiva ejecución de la sentencia? No, sí, gracias, Eduardo. Y bueno, yo digo, atreviéndome un poquito a complementar la respuesta Por de Fabián, favor. y porque tocas un poco como, pues estos hilos sensibles con los que me toca lidiar diariamente, que son víctimas de violaciones a derechos humanos. La verdad es que muchas veces la justicia interamericana y la justicia incluso constitucional mexicana y las argumentaciones de todos los abogados que estamos perdidos en la argumentación jurídica del amparo y de la argumentación de la Suprema Corte, se nos olvida ver el dolor de las mamás, de personas desaparecidas, el dolor de gente que está en la cárcel por en prisión preventiva, ni siquiera en prisión definitiva por violaciones a derechos humanos. La verdad es que es terrible. O sea, sí es bien importante que tengamos en cuenta el dolor de las víctimas y que existen tantas en este país, ¿no? Y que aunque seamos muy abogados y estemos muy acostumbrados a redactar nuestros argumentos jurídicos elevadísimos para el sistema interamericano, no se nos olvide que la justicia está en la calle, en la gente y en las víctimas, ¿no? Y pues bueno, pues obviamente las sentencias del sistema interamericano obligan a los estados, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, pues de todos los casos que nos presentaron, por ejemplo, es la comunidad Quichua Sarayaku contra Ecuador, ¿no? Las comunidades contra el Estado en particular. Entonces, ¿quién, por virtud de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, están obligados? Pues son los sujetos de derecho internacional y en este caso los estados, ¿no? Entonces, pues bueno, en la sentencia se establecen pues varias medidas que tiene que tomar el Estado de adopción, por ejemplo, de derecho interno, de establecer ciertas medidas, un poco lo que decía Fabián al principio, ¿no? Que debería incluso de llegar al límite de que se pueda modificar incluso la propia Constitución. Como pasó en Chile. Pero ¿no? En otros casos también pues, adoptar medidas de derecho interno como establecer ciertas leyes o establecer políticas públicas o emitir, por ejemplo, ciertas sentencias que respecto de las condiciones jurídicas de las víctimas de cada caso, como por ejemplo en el Radilla Pacheco, ¿no? Que se necesitaba determinar la declaración de ausencia de la persona, ¿no? De la principal víctima para que pudieran seguir con los procesos hereditarios ¿no? Y demás de una persona declarada desaparecida, ¿no? Entonces, pues bueno, las sentencias se convierten en obligaciones positivas para los estados y, pues bueno, en materia de consulta previa, pues se han tratado de adoptar pues ciertas medidas de derecho interno, no obstante que no hay una sentencia para México en particular, pues sí se han tratado de adoptar ciertas medidas para poder colmar este derecho, como por ejemplo lo que les mencionaba pues bueno, en la ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que se aprueba el 4 de diciembre de 2018, se establece que este instituto será el instituto, el órgano consulta previa de la consulta previa de pueblos indígenas, pero solamente para efectos de los ejercicios de planeación nacional para el desarrollo, ¿no? Correcto. O sea, solamente el instituto sentará las bases y procedimientos metodológicos para que los pueblos indígenas puedan participar en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes y programas de desarrollo, demás planes de programa de desarrollo y programas, ¿no? Y establece que será a través del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y luego emite un programa institucional de 2020-2024 en el que lo establece como un objetivo
prioritario y en la consulta previa y establece como acciones concretas, ¿no? Pero pues esto solamente es para la participación en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Claro. Existe otra regulación, como ya lo comentaba, sobre consulta indígena para Hidrocarburos. infraestructura de proyectos de energía eléctrica y de hidrocarburos, pero esto data de la reforma de 2014, ¿no? En la que se establece que para poder cualquier persona que quiera una autorización para hacer un proyecto de esta naturaleza tiene que determinar si tiene que hacer, o sea, si en el territorio en el que va a desarrollar su proyecto existe un sujeto colectivo de derecho, titular del derecho a la consulta, y si sus derechos de identidad cultural y derecho al territorio se podrían ver afectados por el proyecto. En ese sentido, si existe, bueno, la CENER tiene que determinar que se hará una consulta previa y es obligación de CENER hacer esta consulta, ¿no? Pero no hay, se emitieron estas disposiciones generales para solamente determinar que se tiene que hacer la consulta previa, pero no hay pues reglas tal cual para hacer consultas previas de manera como concreta en este rubro, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que existe. Perfecto, gracias, Jimena. Raúl, pues, evidentemente ya vimos que llegar a la Corte Interamericana, pues ya nos describieron este camino sinuoso que podemos encontrar llenos de espinas y de obstáculos. Y ya vimos que evidentemente las sentencias de la Corte Interamericana pues obligan a los estados e inclusive establecen varias medidas de remediación y de no repetición de actos. Por lo tanto, te preguntaría, ¿la naturaleza jurídica de la Corte Interamericana qué es? ¿Es un tribunal proteccionista de derechos humanos o es un tribunal que fija directrices de interpretación de derechos humanos en los ordenamientos internos de los estados? Es decir, ¿qué naturaleza crees que tenga la Corte Interamericana? Mira, es una excelente pregunta. La verdad es que, bueno, me parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entra como un tribunal regional, ¿no? De carácter transnacional en materia de derechos humanos. Es convencionalmente el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos y el encargado de resolver tanto opiniones consultivas como casos contenciosos que puedan surgir planteados por la Comisión contra algún estado o entre estados, aunque sabemos que ha habido escasos casos y todavía no se ha resuelto ninguno de fondo planteado exclusivamente entre estados, ¿no? Por ahí hubo uno que se desechó y otro por ahí que iba a iniciar y se quedó a medias, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene un poquito los dos componentes que mencionas, o sea, no solamente es un tribunal de derechos humanos, sino que también dentro de la configuración de este mismo sistema interamericano de derechos humanos y de esta idea de un derecho común para las Américas o este corpus juris interamericano, se ha convertido también en una especie de garante de estándares mínimos a nivel regional. Y ese estándar mínimo de cumplimiento de derechos humanos implica no solamente ciertas reglas de conducta en cuanto al respeto de derechos de libertad que pueden implicar principalmente obligaciones de no hacer, sino también eventualmente la modificación de la política pública para poder garantizar de manera positiva estos derechos. Sabemos que el Pacto de San Salvador, o sea, el convenio adicional a la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene restricciones en cuanto a su justiciabilidad, pero aún así también con respecto a los derechos, podríamos llamar de primera generación, los derechos de libertad, de seguridad, de propiedad, la vida, etcétera, tendríamos una serie de obligaciones positivas que también se pueden desprender de ello, sobre todo si tomamos en consideración, como también lo mencionabas en tu pregunta, algunos elementos de reparación integral que van más allá de la simple restitución de los actos y que tienen que ver también con
las garantías de no repetición sobre todo, ¿no? Que tienen un efecto mucho más allá de las víctimas, ¿no? Para evitar violaciones futuras, pero también respecto de las víctimas de derechos humanos, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablamos de reparaciones de carácter de rehabilitación, ¿no? O incluso eh, de ¿cómo se llama? Eh, bueno, se me fue el término ahorita, pero aparte de las de rehabilitación también tenemos otras medidas reparatorias que tienen ese tipo de impactos, ¿no? Ujú. Perfecto. No, sin duda es un tema muy profundo, muy interesante y este tema de esta doble naturaleza que tú hablabas, coincido completamente, creo que sí, tendría esta función la Corte Interamericana. Y bueno, Fabián, evidentemente, teniendo en cuenta estas sentencias, esta naturaleza de la Corte Interamericana, hay algo que hemos venido manejando en los últimos años y también, perdón que te utilice para este tipo de términos y para este tipo de preguntas, pero los abogados también se nos ha dado la idea de hablar de control difuso como si fuera algo que vimos ayer, ¿no? Y algo que practicamos desde la mañana y ya todos hablamos de control difuso, pero ¿qué entendemos con este control difuso, convencional inclusive? ¿Qué tendrían que hacer los tribunales, esos tribunales mexicanos internos, pues precisamente para preservar ese tipo de derechos, para atraer o para respetar, evidentemente, o dar la garantía más amplia de derechos humanos a los quejosos, ¿no? Por favor, Fabián, pues otra vez. Mira, yo quisiera, y a lo mejor regreso y prometo enmendarme, Eduardo, porque quisiera retomar parte de lo que dijo Jimena y lo bien dicho también por Raúl. Prácticamente la renuencia a adoptar plenamente las resoluciones y opiniones de un tribunal internacional está en el tema de las responsabilidades de los estados. No. Porque esto trae graves consecuencias. Es muy fácil hablar de decir, es que las sentencias obligan a todos los jueces y a todas las autoridades. Y así lo dicen prácticamente en casi todas las resoluciones. Pero ¿qué pasa si las autoridades del Estado no cumplen? Entonces dicen, bueno, pues lo vas y lo denuncias a la propia corte. Y se pasan meses, entre que piden los informes y no informes. Pero si tú dices, bueno, es una autoridad mexicana la que está tratando de cumplir y no cumple, por ejemplo, cambiar la legislación, obligar al Estado a que legislara en el sentido de la consulta indígena, que no lo ha querido hacer, pero vamos a suponer que eso fuera el resultado por las lesiones que se le causa a las comunidades. La Suprema Corte ha dicho, no procede el amparo. Pero si tú dices, bueno, es que es una autoridad que tiene que cumplir un mandato, y entonces, en grandes disquisiciones, la Suprema Corte ha dicho que sí, pero que depende del caso concreto para no rebasar los extremos de lo que dice un tribunal internacional y tampoco fracturar el régimen constitucional nuestro. Y acaba uno diciendo, ¿qué me quisiste decir, Suprema Corte? Porque la que está violando el derecho es una autoridad, o es el Congreso de la Unión, o es el Ejecutivo que no quiere cumplir, o es alguna otra autoridad que tiene un mandato expreso para hacer algo que le obliga y no lo ha hecho. Y nuevamente recurrir a la Corte Interamericana es muy complejo, muy tardado y es inclusive más gastos porque habría que ir a ver qué pasó con ese asunto. Y entonces lo más propio sería promover un juicio de amparo contra el incumplimiento de una resolución. Y eso es un tema pendiente en nuestro sistema jurídico. Es un tema donde nadie nos está diciendo qué hacer y la Suprema Corte ha cerrado los casos. No obstante, de que la mayoría de los casos que resuelve la Corte Interamericana son casos de sangre, son casos de dolor, son
casos que duelen a las mujeres, a las familias, a los hombres, a los niños. Y aún así, la Suprema Corte todavía no alcanza a ver cómo resolver que una autoridad obligada en este sistema tenga que cumplir. Ah, no cumples, pues hay un derecho que está pendiente de obsequiar por ti y lo más pronto sería el juicio de amparo. Y no está abierta todavía la puerta, Eduardo. Creo que ese es un tema pendiente, que es un tema que tiene que ver con lo que decía Jimena y con lo que decía Raúl. ¿De qué me sirve entender que estas sentencias obligan para todos? Que obligan para el juez de distrito, que obligan para un juez de primera instancia, que el parámetro constitucional lo tienen que respetar, si la autoridad finalmente pues no hace, no cumple, y me quedo yo con las manos vacías. Y pongamos el caso Radilla, que ya lo mencionaron, que Jimena me parece que lo mencionó. Cuando se cumple, y una de las formas de cumplir fue pagarle a la familia Radilla una cantidad en dólares. Y lo que hicieron entonces fue expedir el cheque a nombre de Rosendo Radilla. Oye, pero el caso es que Rosendo está desaparecido. Nadie va a poder cobrar el cheque. Y ese fue un artilugio que me parece no solamente doloroso, sino tramposo. ¿Y qué haces? Volver a la corte, muy pesado. No obstante que obliga a todos, como tú estás diciendo, Eduardo. Claro. Como no cabe duda que lo dice la jurisprudencia, la 20 y la 21. Pero pues ahí no está resuelto todavía el tema. Yo creo que hay que espigar más, hay que impulsar a la Corte, a nuestra Suprema Corte y a los tribunales colegiados a que vayan más allá de a quién le corresponde o no cumplir, si es un parámetro de regularidad constitucional solamente para jueces federales o para todos. Desde luego, parece que está resuelto, sí, pero dogmáticamente, académicamente resuelto. Pero Jimena decía, y bien decía, el dolor no está en los tribunales, sino está en las mujeres y en los hombres de la calle. Claro, Y el tema no está resuelto, Eduardo. claro. No, no, sin duda. ¿Algo quisieras comentar, Jimena? No, pues sí, la verdad es que es terrible porque como dice académicamente y tal vez dogmáticamente está resuelto, pero todos los temas operativos del acceso al sistema interamericano, al acceso de justicia del sistema interamericano es dificilísimo. O sea, las víctimas no tienen dinero para estarse trasladando primero a la Ciudad de México, después a las ciudades donde están los tribunales del sistema interamericano, ¿no? En su caso, necesitan acceder al Fondo Nacional de Víctimas a través de la Comisión Nacional de Víctimas, necesitan registrarse en el Registro Nacional de Víctimas y cómo acceden a todo eso, ¿no? Entonces, la verdad es que el derecho de acceso a la justicia y a este esquema y a este sistema interamericano de derechos humanos para ellos y sobre todo para pueblos indígenas que muchas veces necesitan traductores, necesitan más mecanismos que alguien que habla español, pues se vuelve, la verdad es que prohibitivo. Y es bien triste verlo, bien triste y bien duro verlos en la vida real. Claro, gracias. Entrando en materia de consulta indígena, Raúl, evidentemente este tema de coalición de derechos o choque de derechos de, por un lado, los pueblos indígenas al usar preferentemente, como decía Jimena, los recursos naturales y a veces estos grandes proyectos de infraestructura en materia de consulta, es decir, ¿qué ha resuelto la Corte? ¿No? Es decir, ¿cómo los ha visto la Corte? Hay algunos precedentes que tú manejas perfectamente bien. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Nada más antes de dar contestación a tu pregunta, para claridad con el público que nos escucha, las medidas de reparación de las que no me acordaba yo, son las medidas de satisfacción, ¿no? Además de las medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. Perdón, pero de repente, ¿no? La mente nos juega unos lapsus ahí medio desafortunados al momento de la exposición. Pero bueno, comentar que
En la Carta Interamericana, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y en concreto el derecho a la consulta, no están expresamente previstos, ¿no? Esto no quiere decir que la Corte Interamericana no haya retomado a través de un largo caminar en las sentencias, el derecho a la consulta, o el reconocimiento de ciertos derechos a las comunidades indígenas a través de otros derechos que están previstos en la misma carta, ¿no? Por ejemplo, mencionar de manera muy rápida, el derecho a la consulta se reconoce por primera vez en temas de derechos políticos, de participación política de las comunidades, en un caso como el de la comunidad Yatama contra Nicaragua. O, por ejemplo, se reconoce también el derecho a la consulta a través del derecho a la propiedad y de la implicación de autodeterminación que puede implicar este derecho al respeto a la propiedad de las comunidades indígenas, en algunos casos paradigmáticos como Saramaca contra Surinam, que de ahí van generando líneas jurisprudenciales hasta lo que tenemos hoy en día, ¿no? También mencionar que existe un proyecto de declaración americana sobre derechos de los pueblos indígenas que todavía no ha entrado plenamente en vigencia, y que, no obstante esto, la Corte Interamericana ha echado mano de otros tratados también para nutrir su jurisprudencia, ¿no? Principalmente el convenio 169 de la OIT, ¿no? Y algunas otras disposiciones, incluso del sistema ONU, de repente, que han servido, sobre todo en materia de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y de las comunidades indígenas. Dicho esto, también comentar que si bien es cierto que hay un reconocimiento prácticamente mundial, ¿no? de esta deuda histórica que se tiene con los pueblos originarios, que en su momento fueron víctimas de conquistas por parte de pueblos extranjeros que llegaron, los desplazaron, los privaron de sus territorios, etcétera. También la Corte Interamericana ha ido adoptando un estándar que me parece bastante razonable, ¿no? A través de una ponderación de derechos en algunos casos. Ciertamente sí, cuando ha habido casos graves, ¿no? O sea, por ejemplo, de desplazamientos que han generado miseria, peligro de supervivencia de la propia comunidad, como son estos casos contra Paraguay, Yaqui Axa, Saboama Yaxa, pues ha sido enérgica la Corte Interamericana, pero también de repente cuando esta afectación tiene que ponderarse también con algunos otros derechos que están en juego, ¿no? También la propia Corte Interamericana ha sido razonable, sobre todo, no tanto con respecto a la responsabilidad internacional del Estado, pero sí con respecto a los derechos de tercero, ¿no? Que este es un tema que me parece interesante, que se ha venido desarrollando en los últimos años en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en torno a consulta indígena, sobre todo, por ejemplo, si vemos algunas sentencias de las más recientes, como las sentencias de la comunidad garífuna de Punta Piedra o el de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, ¿no? En donde era la propia Corte deja salvo los derechos de terceros, aun cuando tienes una responsabilidad internacional fincada hacia el Estado de Honduras, que ordena una consulta previa, que ordena reparaciones de carácter indemnizatorio, pero que tal vez no anula del todo los permisos o concesiones, y de alguna forma también pues, permite la coexistencia de estos proyectos de infraestructura, ¿no? Perfecto. Gracias, Raúl. Ya tomando en cuenta el horario y dirigiéndonos hacia la parte final de nuestro foro, quisiera preguntarles a los tres, por orden de intervenciones, Jimena, estamos, después Fabián y al último Raúl, si me hacen favor, estamos en este momento en medio o a punto de tener una anhelada ley de consulta, ¿no? Esta ley de consulta que todos hemos visto y hemos comentado, pues no tener este marco regulatorio, aunque como bien decía, tenemos el 169 de la OIT,
Sin embargo, a su juicio, desde su perspectiva y tomando en cuenta su ejercicio profesional y el acercamiento que han tenido a este tema desde su ejercicio profesional, ¿qué elementos debería tener esta ley de consulta? Pues sobre todo para que, y déjenme robarme estos pensamientos que ustedes acaban de plasmar, que sea efectiva este acercamiento de justicia y este anhelo de escuchar y de entender a estos pueblos originarios. ¿Qué elementos tendría que tener, no? Entonces, Jimena, si nos haces favor, y con esto vamos despidiendo, bueno, vamos terminando las intervenciones para dar pie a las preguntas que pudiera haber, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues yo creo que ahora más que nada tendría que aprovecharse esta inercia que tiene pues el gobierno actual, ¿no? Para abordar estos temas indígenas, ¿no? Como este interés que ha mostrado el presidente pues, por apoyar a las comunidades indígenas y pues qué mejor que utilizar la estructuración actual de ambas cámaras, ¿no? Para poder lograr una ley de esta naturaleza. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí pues existe la voluntad. Y pues bueno, realmente pues se tendría que, pues idealmente tendría que reformarse la Constitución para preverse de manera expresa en el artículo 2 constitucional el derecho a la consulta previa, número 1. Y después esta ley pues, federal, no sé si se quiera hacer, bueno, atentar contra el federalismo y hacer también una modificación al 73 y sacar una ley general, ¿no? De consulta indígena. Pero bueno, esta ley que salga del Congreso de la Unión, pues tendría que abordar los mecanismos completos desde la estructuración de los órganos del Estado, que serían los responsables de diseñar, de ejecutar y de evaluar el desarrollo de las consultas indígenas, establecer bien claro en qué supuestos proceden las consultas indígenas, no solo para tema de políticas públicas, sino en casos concretos de actos de autoridad, actos legislativos y de autoridad, como por ejemplo también puede ser el tema de los permisos, autorizaciones y todo lo que les platicaba en materia energética y de hidrocarburos y en otros, por ejemplo. Tendría que establecerse pues, las características de la consulta previa, ¿no? Que tienen que ser en qué momento se tiene que realizar la consulta, porque es previa, ¿no? Antes de las autorizaciones, etcétera. Determinarse y rellenarse los conceptos de buena fe, por qué tienen que ser de buena fe, en qué consiste la buena fe, que tiene la finalidad de las mismas, cómo describir y rellenar los conceptos de accesibilidad y que sean de manera adecuada. Casarlo con todas las disposiciones ambientales, ¿no? En qué momento se realizan, cómo se van a unir a las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? En qué momento se tendrían que tocar, cómo operaría su convivencia en términos de tiempos de permisos y cómo se debería de asegurar o de garantizar que las consultas sean informadas, ¿no? Entonces, pues bueno, no puede haber una ley de consulta previa que no aborde absolutamente pues todos estos elementos que integran a la consulta, ¿no? Gracias, Jimena. Mi queridísimo Fabián, ¿cómo la ves desde tu ejercicio profesional? Que yo sé que varias veces te has tenido que enfrentar en difícil camino de defender algunas veces el tema de algunos proyectos ante la ausencia de una ley de consulta y ante temas como la autoascripción inclusive de cualquiera que se dice ser indígena también, ¿no? Entonces, ¿qué elementos desde ese punto de vista crees que darían certeza? Porque también es un tema de certeza de inversiones, ¿no? Porque hay que decirlo también claramente, ¿no? ¿Qué elementos crees que tendría que tener esta ley de consulta indígena? Sí, Eduardo, mira, yo creo que sumado a lo que dijo Jimena, y quizá yo descartaría algunas cosas. A mí no me parece que sea necesaria una reforma constitucional para el tema. Creo que se puede partir del propio artículo segundo en su inciso B y la fracción correspondiente. Pero yo creo que una ley de esta naturaleza tiene que resolver el
cuándo, el cómo y quién es el que puede ejercitar ese derecho. Porque no es todavía compatible lo que ha dicho nuestra Suprema Corte con la Corte Interamericana respecto de estos tres temas. ¿Cuándo debe de ser que se promueva esta consulta indígena? Porque si es para todo antes de nada, no va a haber inversión en ningún campo. Porque si vamos a exigir que haya consulta pública nada más porque yo levanto la mano, porque quiero pedir una concesión, entonces esta posible inversión se va a desaparecer. Entonces, a mí me parece que es un tema sumamente relevante el que yo pueda descifrar cuándo se puede hacer valer la consulta, cómo voy a hacer la consulta y quiénes deben hacerla. Pero en este tema hay alguien que se nos está olvidando, las minorías también. Esas minorías de las comunidades no están siendo escuchadas. A mí me parece que en una ley de esta naturaleza tendría que saberse cuál es el papel que juegan y cómo se les va a escuchar a ellas. Ahora, la Suprema Corte tiene 3 o 4 precedentes muy importantes en temas de consulta indígena. Uno de ellos es el caso Monsanto y soya transgénica. Otro es el de Barrancas del Cobre. Y uno más es el proyecto eólico de Maya. Bueno, ahí se nos dan algunos temas muy importantes. Dice que la consulta debe ser previa al acto, debe ser culturalmente adecuada a ellos. ¿Cómo va a ser lo mismo hablar una consulta para una locación en la Ciudad de México a un pueblo maya? Debe ser también informada. ¿Qué significa ser informada para el pueblo maya o para los habitantes de la alcaldía de Benito Juárez? Muy distinto. Y la buena fe que mencionaba Jimena. Yo creo que son temas que debe incluir una posible legislación en esta materia. Ahora, hay un tema en esto. ¿No quieres legislar? Pues los actores preocupados por esto me parece que podrían promover un juicio de amparo por la omisión de no legislar en esta materia. Vamos a forzar a que haya verdaderamente una ley en este sentido y no estar aventando el problema a las generaciones futuras a ver si a ellos se les ocurre cómo resolver el grave problema de la consulta pública, que es un derecho humano inaplazable. Estos serían los temas que incluiría, Eduardo. Qué amable, Fabián. Y por último, Raúl, también desde tu acercamiento, que también ha sido vasto al tema de la consulta en diferentes procedimientos que has participado, y tomando en cuenta lo dicho por Jimena y Fabián, ¿qué crees que deba de tener esta ley de consulta? Inclusive participaste en el foro de la Cámara de Diputados, si no mal recuerdo, hace algunas semanas, por parte de la barra, ¿no? Para dar una opinión al respecto, ¿no? Sí, muchas gracias, Eduardo. Mira, yo creo que el tema lo han cubierto bastante Jimena y Fabián en cuanto al contenido de la ley. Yo quisiera hacer dos pequeñas reflexiones. La primera, me parece que coincido plenamente con Fabián, no necesitamos una reforma constitucional. El derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas en el párrafo primero, en el artículo segundo, ha sido el fundamento que ha utilizado la Corte para reconocer este derecho a la consulta, más allá de temas netamente de desarrollo y políticas públicas a las que se refiere el artículo segundo, ¿no? Que es un poquito el mismo fundamento que ha utilizado la propia Organización de las Naciones Unidas, utilizando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho a la autodeterminación de los pueblos como fundamento de la consulta. Y yo tal vez sería un poquito más disruptivo en el tema del federalismo, y una reflexión que ha surgido un poquito con motivo de todas estas discusiones que hemos estado teniendo. Sabemos que varios estados, ¿no? Varias entidades federativas han emitido leyes de consulta indígena, pero también me parece un tanto delicado, ¿no? Que haya
especie de reconocimiento de margen estatal de apreciación sobre lo que podrían ser los alcances y extensión del derecho a la consulta de las comunidades, ¿no? A mí me parece que con independencia de que los tratados internacionales reconozcan este derecho y que estos tratados tengan un efecto directo o un efecto útil bajo el cual el Estado mexicano, y así lo ha reconocido la propia Corte Interamericana, tiene la obligación de dar eficacia a ese derecho, me parece también que una reglamentación de este derecho probablemente tendría que darse a nivel nacional, ¿no? Precisamente para garantizar estándares mínimos, homogéneos en materia de consulta previa, y tal vez una reinterpretación de los márgenes del federalismo en términos del artículo segundo con este tema, tendrían que reconsiderarse, ¿no? O sea, el artículo segundo dice claramente que serán las constituciones estatales las que reconozcan quiénes son las comunidades indígenas y dónde se encuentran asentadas en sus propias entidades federativas, pero me parece que de ahí a que exista un derecho a que sean las entidades federativas quienes regulen esto, lo tendríamos que discutir, ¿no? Entiendo desde una perspectiva de lo que llaman los americanos federal preemption, ¿no? Que es mientras la federación no legisle, lo hagan los estados, ¿no? Pero me parecería que este es un derecho lo suficientemente importante y con un impacto a nivel nacional que tendría que ser motivo de una ley reglamentaria del artículo segundo constitucional, sin tener que tocar el artículo 73. Yo creo que vaya por un tema de ley general, pero sí creo que podría ir por un tema de ley reglamentaria del artículo segundo. Perfecto. Muchas gracias a los tres. Marineves, no sé si haya preguntas en el chat. Una pregunta que me gustaría ver si Fabián me puede ayudar a entender. Sobre todo cuando estamos hablando de la integración de estas sentencias dentro de nuestro sistema normativo. Hay un caso en particular que salió en una reunión que tuve yo con empresarios de Honduras y de Guatemala para un estudio de la Organización Internacional del Trabajo sobre la implementación del Convenio 169. Y es el relativo a esta sentencia sobre concesiones mineras, que si no me equivoco fue en Ecuador, en el cual, a raíz de esta sentencia, se supone o se tendrían que hacer consultas previas a las concesiones. Sin embargo, la figura de la concesión en México, igual que en Guatemala y que en Honduras, no es un permiso, no otorga derechos y sin embargo entiendo que en el país de origen donde se emitió esta sentencia, sí se otorgan algunos derechos cuando se otorga la concesión. Entonces, ¿cómo se tropicaliza? Porque las diferencias normativas de cada uno de los países sobre los que legisla o sobre los que resuelve más bien la Corte Interamericana son distintas. Entonces, esas particularidades diferentes entre cada uno de los países puede llevar a errores en la interpretación y en el momento de la aplicación en el sistema normativo de otro país. Entonces, ¿cómo resolver eso? Me parece que tocas un problema muy complejo, María de las Nieves, porque aquí en México primero tomamos en consideración que la mina, aunque ellos estén arriba, no son los dueños de la mina. Necesitas una concesión. Y aquí opera en que si nos situamos en el marco del convenio 169, solamente te pide que sea antes de la aprobación del proyecto de exploración y extracción. Eso es lo que te exige el convenio 169. Pero los precedentes relevantes de la Corte Interamericana, que ya los han señalado, son más específicos, van más allá que el propio convenio, porque aquí lo que te piden es que la consulta indígena que se vaya a hacer es en las primeras etapas. Yo creo que esto sí puede ser común. Y segundo, que se formule un estudio de impacto ambiental previo a la consulta. Esto creo que también se puede hacer. Y que la consulta se formule incluso antes de la etapa de exploración
y la determinación de la viabilidad económica, María de las Nieves. Ok. Entonces, creo que estos temas podrían conjuntarse en todo el sistema americano, con excepción de Estados Unidos y Canadá, que no participan, pero creo que en la región a la donde tú fuiste con esta consulta, creo que estos puntos a los que me refiero sí podrían ser comunes a todos ellos, con independencia de lo que diga su texto constitucional acerca del subsuelo o del suelo, si son minas al aire Claro. abiertas, ¿no? Expuestas. Pero si esto no causa un malestar o desasosiego a la comunidad indígena, yo creo que podían manejar en este sentido. Hay problemas todavía más serios, como los que se presentaron en San Luis Potosí, acerca de las minas, que estaban muy abajo y los centros ceremoniales Sí. estaban a flor de tierra. Entonces, ellos dicen, bueno, a mí no me lastima, no, pero la convención sí te dice que sí, porque ese es su espacio. Entonces, ese espacio habría que respetarlo en estos términos muy generales a los que me refiero, que debe contener la consulta indígena, ¿no? Yo te respondería así en estos términos generales, María de las Nieves. Gracias, Fabián. Tenemos dos preguntas para quien guste contestarlas. La primera es, ¿existe algún antecedente en la Corte Interamericana que oriente en la distinción judicial sobre individual a la autoadscripción y los propios que correspondan a una comunidad indígena? Pero no entendí muy bien la pregunta. Fer, ¿nos la quieres Sí, me refiero, sí, se me faltó la pura palabrita sí, sobre la distinción en relación al derecho individual a la autoadscripción, como en este caso beneficiario de un régimen excepcional para la aplicación de la consulta, en relación que distinga sobre eso y lo que sería el derecho de una comunidad, digamos, lo que se ha venido denominando como la heteroadscripción, ¿no? Esa pregunta que estás haciendo está relacionada, la voy a hacer de una vez con una que nos envía Daniel García, que nos dice, ¿cómo conjugar el legítimo derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas frente a grupos sociales de poder que, acogidos al derecho de autoadscripción indígena, puedan usar el derecho a la consulta previa como una herramienta de presión para obtener beneficios de las empresas que se dedican a los proyectos de infraestructura? No sé quién de nuestros panelistas quiera abordar el tema. Mira, el problema es, creo que alguien iba a hablar, pero el problema es bastante complicado porque tú no tienes que probar que eres indígena. En primer lugar, basta con que tú digas, yo soy de esta es mi posición, esta es mi naturaleza, no tengo que probarte nada y por ese simple hecho yo ya tengo una situación diferente a los demás. Entonces, necesitamos partir de ahí. Y estos casos sí se han dado en el norte del país, María de las Nieves. Sí, sí. Y en el entorno minero, que pudiera de una parte decirse que están extorsionando a quien tiene la concesión. Claro. Es un tema muy complicado que creo que la jurisprudencia nacional todavía no ha resuelto, porque se vienen a contraponer posiciones de basta con que yo diga que soy indígena para que tenga el derecho a la consulta y que me escuches. Por eso yo decía que es necesario saber en esta ley que se defina el cuándo, el cómo y quién puede hacerlo. Claro. No sé si alguno de nuestros otros panelistas quiera comentar algo. Tengo una siguiente pregunta de parte de Jimena Valverde. En relación al derecho de veto, ¿qué opinión podrían darnos? ¿Cómo resolver los temas en que la comunidad se opone de forma determinante al proyecto? Perdón, Marina, solo para complementar las respuestas a la pregunta anterior, el caso más representativo respecto de las pretensiones individuales
y las pretensiones comunales para la personalidad jurídica para defender territorio, etcétera, es el Saramaca contra Surinam, ¿no? Entonces, bueno, ahí viene un poquito, se delimita que no importa que haya ciertos miembros de la comunidad que no se autodeterminen como indígenas para que la comunidad en sí, otros miembros sí puedan exigir el cumplimiento de los derechos en nombre de la comunidad de manera colectiva, ya que el reconocimiento de la personalidad jurídica de la comunidad pues es el requisito fundamental para que se puedan ejercer los derechos de ese territorio y demás, ¿no? Entonces, pues solo complementando esa respuesta. Y una última pregunta, ya para poder cerrar. Nos preguntan, ¿tenemos en México algún caso, como los que menciona Raúl, que ya sea icónico, donde la Corte o algún tribunal haya fallado para favorecer este derecho en alguna comunidad, es decir, que se reponga la consulta y se repare? Sí, por supuesto. Digo, hemos tenido ya varios casos ejemplares. Fabián ya mencionó varios de ellos, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, en materia en política tenemos el caso de Cherán, tenemos el caso de las comunidades mayas de la península de Yucatán con el tema de soya transgénico, está el caso de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, en donde por primera vez ya validaron los estándares de una consulta ya realizada, ¿no? Y me parece que hemos ido caminando en este tema, ¿no? Obviamente, en acciones de inconstitucionalidad se ha determinado, por ejemplo, el alcance de la consulta en temas legislativos a las comunidades indígenas, ¿no? Cuando se les tiene que consultar, cuando no, en función del impacto que pueda llegar a tener esta legislación en los usos y costumbres de las comunidades. Pero pues obviamente hay muchos cabos sueltos, ¿no? Pendientes, por eso el clamor de que exista una ley de la consulta indígena y que pueda dar certeza un poquito, no solo a las comunidades de cuáles son sus derechos, sino también a terceros que pueden estar en interacción con estas comunidades respecto de hasta dónde pueden llegar, ¿no? Hay una última pregunta, Marinés. Sí, hay una última pregunta de Lucía Soto. Nos pregunta, ya para ahora sí finalizar, no quitarles más tiempo, ¿cómo determinar que una comunidad indígena es impactada por un proyecto? Pues tal vez la comunidad que solicita la consulta no es impactada directamente por dicho proyecto. Y si me apuras, a lo mejor se la puedes contestar tú, Marineves, porque pues, es parte de tu core business, pero bueno, lo dejo en la mesa nada más por si quieres contestarla tú. Bueno, pues sí, nosotros lo que hemos recomendado a lo largo del tiempo no es únicamente hacer los estudios de impacto social, digamos que comunes y corrientes que se hacen siempre, sino cuando se trata de proyectos que tienen alguna incidencia sobre comunidades indígenas, que se lleven a cabo estudios de impacto social, cultural y a derechos humanos de esos pueblos indígenas. Con ello es con lo que se puede determinar si hay un impacto significativo, ya sea a sus usos y costumbres a través de la identificación del impacto cultural, que era un poco lo que comentaba Fabián, ¿no? En el caso de una ruta de peregrinación o alguna cuestión de este tipo, y los impactos a derechos humanos, que son los que nos van a llevar también a tener un impacto significativo que pudiera llevar a un proceso de consulta. El derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la salud, etcétera, identificar si se van a generar esos impactos que a través de un estudio de estas características de impacto social, cultural y a los derechos humanos podría identificarse. Gracias. Pues si quieres dar la despedida, mi queridísima jefa, porque así es como yo le digo a Marineves, porque en la comisión es mi jefa, entonces pues hay que darle el lugar a la jefa. Adelante, Marineves, si quieres. Yo por mi parte, evidentemente agradecerle a Fabián, Jimena, Raúl, en verdad, pues muy agradecido por su disposición, por su generosidad de tiempo y evidentemente por sus intervenciones. La verdad es que me voy con mucha más claridad de cómo empecé este foro. Entonces, creo que muchos de los temas dan para
un foro en sí mismo, pero bueno, ya quedará, ahí está Marineves y Gaby y Christopher que seguramente lo organizarán, ¿no? Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros ponentes, Fabián, Jimena, Raúl, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. De parte de Víctor Olea, les comento, tuvo que atender un asunto de la Fundación de la Barra, por eso tuvo que salir antes, pero les agradece nuevamente la presencia, su asistencia el día de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarnos y por ilustrarnos sobre este tema tan importante. Gracias a ustedes. Gracias a todos. María de los Gracias. Nieves, Muchas Eduardo. gracias, María Nieves.